Buen día para todos. Entonces, en este corto video, nosotros vamos a hablar acerca del ciclo respiratorio. Vamos a observar cómo varían las diferentes presiones, en este caso la presión intrapleural. ¿Sí? Vamos a observar cómo varía la presión alveolar y cómo varía la presión transpulmonar en este ciclo y qué es lo que sucede con el flujo de aire y pues, digamos, el volumen pulmonar. Para entender entonces el ciclo respiratorio vamos a suponer cuatro diferentes, digamos, estados del ciclo respiratorio. Vamos a tener como el A, el B, el C y el D, ¿sí? Que están representados también acá para comprender un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Debemos tener en cuenta que cuando se habla de presión alveolar igual a cero, estamos hablando de una condición estática, o sea que en ese momento no hay flujo de aire. Siempre debemos tener en cuenta eso. Y cuando hablamos de una condición dinámica, entonces es porque hay establecido una presión alveolar y esa presión alveolar, pues que va a ser diferente a la presión barométrica, permite, digamos, el establecimiento de un flujo de aire, ya sea de entrada o de salida. Entonces vamos a observar aquí que esta primer gráfica me representa el cambio en el volumen del pulmón, la segunda va a ser las presiones, en este caso la presión transpulmonar y la presión intrapleural. La tercera gráfica nos va a indicar la presión alveolar y la cuarta gráfica nos va a indicar el flujo. Estas dos primeras gráficas entonces están relacionadas con los parámetros estáticos. ¿Sí? Cómo cambia la presión transpulmonar, cómo cambia el volumen pulmonar cuando se cambia la presión transpulmonar. Y estas dos que tenemos acá, entonces hace referencia a los parámetros dinámicos, que nos dice cómo varía el volumen, el flujo de aire respecto a cambios en la presión alveolar. Obviamente aquí vamos a tener que, digamos que la constante que me relaciona presión transpulmonar y el volumen pulmonar, pues va a ser, en este caso, la complianza o la distensibilidad, y en este caso, la condición dinámica, pues es tanto la presión alveolar y el flujo va a estar relacionado por la resistencia, que sería la pendiente de cada una de esas curvas. Entonces vamos a iniciar en la condición A. Entonces en esta condición A, hasta que saca la persona, digamos, está al final de una expiración normal, ¿sí? Estamos en la capacidad funcional residual, al final de una expiración normal, y en ese momento entonces su glotis está abierta, por tanto la presión alveolar va a ser igual a la presión barométrica, y en este caso pues va a ser cero, o sea no va a haber flujo sanguíneo. Cuando tenemos esto, en esta condición estática, vamos a tener en cuenta acá de que siempre la caja torácica va a tender a expandirse, ¿cierto? Digamos por el retroceso elástico de la caja torácica, y los pulmones van a tender a contraerse, ¿sí? Entonces allí pues se genera una presión intrapleural, que en este caso va a ser de menos 5, observamos acá esta presión intrapleural de menos 5, que es esta que estamos viendo aquí en el punto A. Estamos en la condición A, entonces estamos aquí en el punto A, ¿sí? El volumen que contiene el pulmón en ese momento pues va a ser el que se digamos, imponga cuando se está al final de una expiración normal, o sea en la capacidad funcional residual. Vamos a tener entonces que como esa digamos, presión intrapleural de menos 5, aquí en la condición A, ¿cierto? La presión, ya dijimos que era una condición estática, la presión alveolar va a ser 0, observamos acá. Por tanto, si la presión alveolar es 0, pues el flujo va a ser 0. Esa es la condición A. ¿Qué sucede entonces en este caso? En este caso, como le mencioné aquí, entonces la caja torácica tiende a distenderse, a ampliarse, los pulmones tienden a contraerse, se establece una presión intrapleural y eso conlleva a que haya una diferencia de presión entre el interior, digamos en la parte interior de la pared alveolar y la parte exterior de la pared alveolar. O sea, se establece una presión transpulmonar que en este caso va a ser de 5. ¿Sí? Aquí tengamos en cuenta de que esto es simplemente el manejo de la fórmula. Entonces la presión transpulmonar en este caso va a ser de 5, la presión
intrapleural va a ser de menos 5, que es lo que tenemos acá. Por eso los dos gráficas se tienen en sentido negativo. Entonces, en este caso, la presión transpulmonar va a ser de 5, simplemente se pone el signo negativo, si usted le quita el signo negativo va a ser de 5, y eso permite el mantenimiento de este volumen, el volumen de 3.2 litros en la capacidad funcional residual, o sea, este volumen que está aquí impuesto. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces la persona comienza a inhalar, pasamos a la condición B, ¿cierto? Cuando comienza a inhalar, entonces vamos a observar de que la caja torácica se expande, ¿sí? Los pulmones, los músculos de la caja torácica se contraen, la caja torácica se expande y también se va de una u otra forma a contraer el diafragma expandiendo y esto incrementa el volumen pulmonar, ¿sí? Digamos que cuando se está dando ese proceso, cuando aquí se comienza a contraer el diafragma y vamos a expandir la caja torácica, entonces la presión intrapleural, ¿qué va a suceder? La presión intrapleural pues va a ser más negativa, que es lo que sucede en este caso. La presión intrapleural se hace más negativa. Cuando esa caja torácica se comienza a expandir y el diafragma a contraer y se hace más negativa la presión intrapleural, eso es básicamente un cambio instantáneo, que es lo que tenemos acá, un cambio instantáneo de esa presión intrapleural. Pero cuando eso sucede, entonces, digamos que ese cambio de presión básicamente se transmite automáticamente a nivel alveolar. Entonces observa un cambio instantáneo también en esa presión a nivel alveolar, o sea, la presión alveolar también cambia básicamente de forma instantánea. ¿Y qué sucede entonces en ese momento? Entonces lo que sucede en ese momento es que se establece un flujo inicial, un flujo, se va a dar un pico de flujo en este caso, y esto va a estar relacionado con un aumento inicial del volumen muy rápido, ¿sí? Obviamente el pulmón no va a cambiar de volumen de forma instantánea, debido a esas propiedades, por ejemplo, del pulmón, de la extensibilidad, obviamente el inverso, pues que va a ser la elasticidad. Entonces, a medida que él va cambiando de volumen, pues la presión transpulmonar también va cambiando de forma más lenta, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, la condición B. Va cambiando de forma más lenta esa presión transpulmonar. Entonces, eso es lo que tenemos en esta condición. Observemos acá que la presión transpulmonar, a medida que va, digamos, va pasando el tiempo, ¿sí? Aquí observamos, va pasando el tiempo, entonces la presión transpulmonar se va haciendo cada vez más similar o va adquiriendo el mismo valor de la presión intrapleural hasta que se hacen iguales. Cuando la presión transpulmonar, digamos en este caso, o el negativo de la presión transpulmonar se hace igual a la presión intrapleural, entonces paulatinamente la presión alveolar también se va reduciendo. Entonces, en este caso, bueno, se va acercando a cero mejor. La presión alveolar se va acercando a cero y cuando esta presión alveolar se va acercando a cero, entonces el flujo también se va acercando a cero. ¿Listo? Y volvemos a una condición estática, que es esta, pero con una presión transpulmonar que va a ser, en este caso, más grande que la que teníamos inicialmente. ¿Sí? Aquí se llega a la condición entonces C. O sea, pasamos a esta condición, entonces la presión transpulmonar va a ser más grande y como lo hemos mencionado, una presión transpulmonar más grande se relaciona con un volumen a nivel pulmonar más grande, o sea que vamos a llegar a esta condición. Iniciamos con un volumen de 3.2 aquí al inicio, al final de una expiración normal, y terminamos después de la inspiración con un volumen de 3.7, o sea se movió 500 mililitros de aire y volvemos a una condición estática. En este caso la glotis está abierta, llegamos a este punto, aquí se estaba expandiendo los pulmones, llegamos a la condición C, una condición estática. Entonces en este caso vamos a observar que los músculos quedan contraídos, ¿listo? Los músculos quedan contraídos y esto favorece el descenso de esa presión intrapleural respecto a la condición inicial. Entonces la presión intrapleural va a ser más negativa, va a generar un vacío mayor y esto va a favorecer que la presión transpulmonar también sea mayor, como observamos acá.
La presión intrapleural va a ser más negativa, la presión transpulmonar entonces va a ser más positiva y eso permite mantener el volumen a nivel pulmonar, digamos, mayor respecto a la condición inicial. Estamos aquí en el punto C. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, cuando se relajan los músculos, en este caso el diafragma, ¿sí?, y los músculos intercostales, entonces vamos a observar de que el diafragma básicamente nos empuja, genera una presión positiva sobre el espacio intrapleural. Lo mismo sucede con la caja torácica, ellos generan un incremento en esa presión, ¿sí? O sea, va a pasar de un valor de menos 7,5 a un valor de menos, vemos en este caso 6,25, o sea, es mayor la presión intrapleural, y eso va a generar entonces de que a nivel alveolar se produzca una presión positiva, que es lo que tenemos acá. Entonces, de nuevo, la caja torácica tiende a contraerse, ¿listo? El diafragma también, entonces esto incrementa la presión a nivel intrapleural, que es esta que tenemos acá. Entonces esta presión a nivel intrapleural incrementada respecto a la condición anterior, que sería esta es la condición anterior de menos 7,5, acá va a ser 7,5, entonces se establece una presión positiva a nivel alveolar. Digamos, los músculos comprimen el pulmón, entonces se genera una presión positiva a nivel alveolar, o sea, esa presión va a ser más grande que la que tenemos a nivel barométrico y entonces de esta forma el aire va a salir de los pulmones hacia la atmósfera. Entonces, ¿eso cómo se representa aquí en la gráfica? Cuando se presenta esa, digamos, relajación de estos músculos, entonces instantáneamente va a cambiar la presión intrapleural, que es esto que tenemos aquí, la curva verde. Esto de forma básicamente instantánea incrementa la presión a nivel alveolar. Al incrementar la presión a nivel alveolar, entonces se va a establecer instantáneamente un flujo de salida de aire que va a comenzar de una u otra forma a disminuir ese volumen pulmonar, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, entonces esto toma un tiempo, esto no es instantáneo el cambio en el volumen, entonces ese cambio en el volumen, digamos, se va a dar proporcionalmente al cambio que se vaya teniendo en esa presión transpulmonar, ¿sí? El cambio en la presión transpulmonar es más lento respecto al de la intrapleural y el que tenemos a nivel alveolar, entonces va cambiando de forma más lenta, entonces aquí el volumen también va cambiando más lento. Aquí vamos a observar que el flujo comienza a decaer a medida que esa presión transpulmonar se va haciendo igual a la presión intrapleural, que es lo que tenemos acá. Cuando esa presión transpulmonar alcanza de nuevo el valor de la presión intrapleural, entonces vamos a observar que aquí la presión alveolar se hace cero, el flujo se hace cero y volvemos al volumen, digamos, al final de una aspiración normal, o sea, cuando está con la capacidad funcional residual, y volvemos a una condición estática, ¿sí?, que es de nuevo la condición A. O sea que aquí básicamente vamos a ir de la condición D a la condición A nuevamente para iniciar de nuevo el ciclo respiratorio. Aquí volvemos a la condición A, entonces volvemos de nuevo al ciclo respiratorio y comienzan otra vez, digamos, una dinámica a medida que va cambiando el momento de ese mismo ciclo respiratorio. Entonces esta es la forma en la cual se relacionan todas las variables digamos, estáticas y las variables dinámicas en el pulmón para favorecer esos cambios tanto de volumen como de flujo y de presiones en el ciclo respiratorio. Muchas gracias.